Dicen que en las montañas del este hay una aldea que no pertenece a ningún mapa, no porque se esconda entre acantilados, ni porque sus caminos estén custodiados por guardianes, sino porque vive en un tiempo distinto. Allí, las estaciones no siguen al calendario. La primavera llega cuando las flores lo deciden, y el invierno se retira solo cuando la nieve se cansa de reposar. En esa aldea, el aire tiene un sabor antiguo. Si uno respira profundamente, puede sentir un eco suave, como si miles de voces invisibles habitaran en cada corriente de viento. Los ancianos del lugar dicen que esas voces son la memoria de quienes caminaron antes por esos senderos: agricultores, poetas, curanderos y también buscadores de lo invisible. Arima llegó allí una tarde en que el sol parecía no querer irse. Venía de lejos, cargando más silencios que palabras. Su túnica, gastada por la lluvia y el polvo, parecía absorber la luz tenue del atardecer. Caminaba sin prisa, pero con un rumbo firme, como quien sigue un llamado que no sabe explicar. El primer sonido que escuchó no fue el canto de un ave ni el murmullo de un arroyo, sino el golpeteo lento de un mazo contra la piedra. Un anciano tallaba un cuenco en la entrada de su casa. No levantó la vista, pero dijo: «Has tardado en llegar». Arima no respondió. No era una pregunta, sino una afirmación. La aldea era pequeña, suspendida en un valle estrecho, como si las montañas la abrazaran para protegerla del resto del mundo. Las casas eran de madera oscura, techadas con tejas cubiertas de musgo, y los caminos apenas senderos de tierra que se bifurcaban entre huertos y pequeños altares. En cada rincón había algo que parecía observar, aunque no tuviera ojos. Una piedra con grietas como arrugas de sabiduría, un árbol inclinado hacia el viento, un cuenco vacío colocado junto a una ventana. Al caer la noche, Arima fue guiado por una mujer de manos ásperas y voz suave hasta una vivienda que olía a madera húmeda y té de hierbas. Sobre una mesa baja había una lámpara de aceite cuya llama no titilaba, como si respirara al compás del silencio. «Aquí descansarás», dijo la mujer. «Las montañas ya saben que has llegado». Arima no entendió del todo sus palabras, pero algo en su interior sintió que eran verdad. Desde que había pisado ese valle, una sensación extraña le recorría el pecho. No era inquietud, pero tampoco calma. Era como si algo dentro de él reconociera el lugar, aunque su mente insistiera en que era la primera vez que lo veía. Esa noche, antes de dormir, abrió la ventana. El cielo estaba lleno de estrellas, pero no brillaban todas igual. Algunas parecían pulsar, como si se comunicaran con él. En ese instante, un pensamiento cruzó su mente. «Aquí no he venido a aprender, he venido a recordar». A la mañana siguiente, el pueblo estaba envuelto en una neblina espesa. Los sonidos eran diferentes en la niebla: el goteo del agua, el crujir de la madera, el lejano tañido de una campana. La mujer que lo había recibido le indicó que debía ir al centro del valle, donde la voz de la montaña lo esperaba. Arima caminó entre huertos, sintiendo bajo sus pies la humedad de la tierra. Cada paso liberaba un aroma a raíz, a piedra, a vida oculta. Llegó hasta un claro donde un arroyo cruzaba en diagonal, y allí lo vio. Un puente de madera tan viejo que parecía sostenerse solo por costumbre. En medio del puente había un anciano sentado con las piernas cruzadas, mirando el agua. Sus ropas eran grises, su cabello largo y blanco. Arima se detuvo al final del puente, esperando a ser invitado a acercarse. El anciano, sin apartar la vista del agua, habló. «¿Ves el reflejo?». Arima miró hacia abajo. El agua era tan clara que podía ver su propio rostro mezclado con el cielo. «Es mi cara», respondió. «No», dijo el anciano. «Es tu máscara». El monje quiso preguntar qué significaba,
pero en ese momento el agua cambió. Una brisa levantó la superficie y su reflejo se fragmentó en miles de pedazos. Y entre esos fragmentos, creyó ver un par de ojos que no eran los suyos. Arima parpadeó y el reflejo volvió a ser el mismo, pero el anciano ya no estaba en el puente. Solo quedaba el sonido del agua, llevándose con ella un secreto que no se revelaría todavía. El puente crujió bajo sus pies cuando Arima lo cruzó lentamente, buscando con la mirada al anciano que, segundos antes, estaba allí. No había huellas ni movimiento alguno. Solo la neblina, más espesa que antes, cubriendo el arroyo como un manto que oculta y protege. Se quedó de pie, observando el agua. En la superficie, su reflejo ya no parecía el de un hombre cansado por el camino, sino el de alguien que estaba a punto de descubrir algo que lo cambiaría para siempre. Esa certeza le erizó la piel. Un murmullo se levantó desde las piedras del arroyo. No era un sonido que llegara a los oídos, sino una vibración que se instalaba directamente en el pecho. No tenía palabras, pero sí significado. Escucha lo que no suena, mira lo que no se ve. Arima recordó entonces las palabras de la mujer la noche anterior. Las montañas ya saben que has llegado. Sintió que ese murmullo era, de algún modo, la voz de la montaña. Siguió el cauce del arroyo, subiendo por un sendero angosto que se retorcía entre pinos y rocas cubiertas de líquenes. El aire estaba impregnado de resina y humedad, y cada paso lo alejaba de la aldea. O eso pensaba, hasta que un detalle le hizo dudar. El canto de un ave le era familiar, pero no recordaba haberlo escuchado nunca. Era como una melodía grabada en su memoria antes de nacer. En lo alto de la pendiente encontró un claro con un único árbol. No era grande ni imponente, pero su tronco tenía un giro extraño, como si hubiera crecido siguiendo un viento invisible. Bajo sus ramas había una piedra plana, y sobre ella una jarra de barro con agua. Arima se acercó y bebió. El agua era fresca, pero tenía un matiz que no pertenecía a este mundo. Al tocar sus labios, la sensación fue la misma que cuando un recuerdo olvidado regresa de golpe, una mezcla de alegría y extrañeza. «No busques con los ojos», dijo una voz a su espalda. Se giró y allí estaba el anciano del puente, pero esta vez sus ojos eran tan claros que parecían contener fragmentos de cielo. «Maestro», susurró Arima sin saber por qué esa palabra le había salido tan natural. El anciano sonrió, pero no como quien recibe un título, sino como quien confirma algo que siempre ha sido cierto. «No me llames así todavía. Antes debes perder lo que crees que eres». Arima quiso preguntar a qué se refería, pero el anciano le entregó un cuenco vacío y señaló el horizonte, donde la neblina comenzaba a abrirse. «Llénalo, pero no con agua». Arima miró el cuenco, confundido. Cuando volvió la vista hacia el anciano para pedirle una explicación, ya no estaba. Y al volverse hacia el horizonte, lo que vio no era la montaña, sino una puerta de madera flotando en mitad de la neblina. La puerta parecía suspendida en el aire, sin muros que la sostuvieran, sin sendero que la alcanzara. La madera, oscura y gastada, estaba cubierta de inscripciones que no pertenecían a ninguna lengua que Arima conociera, y sin embargo, algo dentro de él las entendía. Eran símbolos que no se leían con los ojos, sino con el pulso. El cuenco vacío pesaba en sus manos, como si la madera lo estuviera observando también. Un soplo de viento hizo que la puerta crujiera. No se abrió, pero su sonido le recordó un tambor lejano, marcando el compás de algo antiguo y sagrado. Arima dio un paso adelante, y el suelo bajo sus pies dejó de sentirse sólido. Ya no había piedras ni tierra, solo una neblina tan densa que parecía sostenerlo como un mar inmóvil. Cada paso que daba hacia la puerta hacía que su respiración cambiara. Primero lenta, luego profunda, hasta que sintió que su pecho y el aire
eran una misma cosa. Entonces, un recuerdo irrumpió como un relámpago. Su madre cantándole de niño una melodía para dormir. No recordaba la letra, pero sí el calor de su voz. Cuando estuvo a un brazo de distancia, la puerta comenzó a latir, no como un objeto, sino como un corazón. Y en ese latido, Arima sintió algo que lo desconcertó, un eco de su propio corazón, sincronizándose con el de la puerta. Para cruzar, susurró una voz que parecía venir de dentro de su propia cabeza. Primero vacía el cuenco, pero el cuenco ya estaba vacío, o eso creía, porque, al mirarlo con atención, vio que contenía algo invisible, un peso hecho de pensamientos, miedos, expectativas, todo aquello que había llevado consigo sin saberlo. Cerró los ojos, respiró hondo y dejó que el aire se llevara aquello que lo ataba. Cuando los abrió, el cuenco estaba tan ligero que apenas podía sentirlo. La puerta, entonces, se entreabrió con un suspiro. Detrás no había un camino, sino un cielo estrellado que no correspondía a ninguna noche que hubiera visto antes. Constelaciones desconocidas brillaban sobre un océano de luz líquida. Arima dio un paso para cruzar, pero antes de que pudiera tocar el umbral, una figura envuelta en un manto blanco apareció al otro lado, levantando una mano como si quisiera detenerlo. La figura estaba envuelta en un manto blanco que no se movía con el viento. Era como si la bruma misma la hubiera tejido. Su rostro permanecía oculto bajo una capucha, pero de su presencia emanaba una calma densa, la clase de silencio que obliga a escuchar hasta el latido propio. «Aún no es tu momento», dijo con voz suave, pero firme, como el agua que es capaz de partir la piedra con el tiempo. Arima sintió un extraño impulso de protestar, pero las palabras se disolvieron antes de llegar a su lengua. Había algo en esa mujer, si es que era mujer, que no permitía la urgencia. «He cruzado montañas, dormido bajo la lluvia, dejado atrás todo lo que conocía», dijo él al fin. «¿Por qué no puedo entrar?» La figura inclinó ligeramente la cabeza, como si escuchara algo que él no podía oír. «Porque aún llevas contigo la pregunta equivocada». Esa respuesta lo desconcertó más que cualquier negación. «¿Y cuál es la pregunta correcta?» En vez de responder, ella levantó la mano y señaló el cuenco vacío que él sostenía. Arima lo miró. Estaba tan liviano que parecía flotar, pero en la superficie vio un reflejo, no de su rostro, sino de un niño que miraba el cielo con absoluta confianza. Lo reconoció. Era él mismo, antes de aprender a desconfiar de su propia voz interior. «Este lugar», dijo la figura, «no se abre con el deseo de entrar, sino con el regreso a lo que eras antes de olvidar». Arima quiso acercarse, pero notó que el cielo estrellado tras la puerta comenzaba a agitarse, como si una corriente invisible lo revolviera. Las constelaciones se deformaban, creando formas que parecían símbolos, rutas o advertencias. El corazón del monje comenzó a latir con fuerza. Cada pulsación resonaba con la puerta, con el cuenco, con el aire mismo. Sentía que algo estaba a punto de revelarse. La guardiana dio un paso hacia atrás, dejando que la bruma la cubriera casi por completo, y pronunció unas últimas palabras antes de desvanecerse. «Si cruzas ahora, verás lo que más temes y lo que más necesitas». El aire frente a la puerta vibraba como si fuera un velo de agua. Arima sintió que, con solo un paso, todo lo conocido quedaría atrás. La advertencia de la guardiana resonaba aún en su mente. «Verás lo que más temes y lo que más necesitas», respiró hondo. En el silencio, pudo escuchar el eco de su propio corazón, como un tambor lejano. Entonces, sin permitir que el miedo encontrara raíces, dio un paso adelante. Al instante, una ráfaga helada lo envolvió. No era viento, sino una presencia.
un murmullo que no provenía de fuera, sino de dentro de su pecho. Cerró los ojos y cuando los abrió, ya no estaba frente al templo. Se encontraba en un valle que parecía flotar en el vacío. Las montañas que lo rodeaban eran de un negro profundo y el cielo no era cielo, sino un río de luz que corría lentamente sobre él como un firmamento líquido. El suelo bajo sus pies era arena blanca, tan fina que parecía polvo de estrellas. A lo lejos, vio una figura caminando hacia él. Tardó unos instantes en reconocerla, y entonces su respiración se detuvo. Era su propio reflejo, pero más joven, con los ojos llenos de una certeza que él ya no recordaba tener. «¿Quién eres?», preguntó Arima, sintiendo que la voz le temblaba. «Soy lo que dejaste atrás para volverte quien crees que eres», respondió su doble, sin apartar la mirada. Cada palabra era como un eco en su pecho, removiendo memorias olvidadas. La primera vez que escuchó el sonido de la lluvia y creyó que el cielo le hablaba. El instante en que confió en una decisión sin saber por qué. La última vez que se sintió completo sin buscar nada más. El reflejo extendió la mano. «Si me tomas, recordarás, pero no podrás seguir siendo quien eres ahora». Arima dudó. Una parte de él anhelaba ese recuerdo, esa integridad perdida. Otra parte temía lo que tendría que soltar para recuperarla. El cielo luz sobre ellos comenzó a agitarse, como si un torbellino estuviera a punto de abrirse. Su reflejo repitió, con voz más firme: «Decide ahora. Lo que no elijas, desaparecerá para siempre». El cielo luz giraba sobre ellos como un remolino de constelaciones. Arima sintió que cada instante se estiraba, como si el tiempo mismo esperara su decisión. La mano de su reflejo permanecía extendida, inmóvil, pero su presencia ardía como un fuego suave que le acariciaba el alma. Un pensamiento cruzó su mente. ¿Y si ya no soy capaz de volver a ser quien fui? ¿Y si ese niño que fui no me reconoce? Pero bajo esas dudas, algo más profundo hablaba. Una voz silenciosa que parecía brotar desde sus huesos. Lo que eres no se pierde, solo se oculta bajo lo que temes mirar. Con un suspiro, Arima dio un paso adelante y tomó la mano de su reflejo. No hubo destello, ni trueno, ni ruptura. Solo una corriente cálida, como agua que regresa a su cauce, fluyendo desde la palma de aquel otro hasta su propio corazón. En ese instante, los recuerdos no volvieron como imágenes, sino como sensaciones, la ligereza de caminar sin esperar nada, la certeza de elegir sin miedo, el pulso vivo de un mundo que parecía responder a cada respiración. Pero junto a esa claridad, también llegó un peso, porque recordó no solo la luz, sino también las sombras, las veces que dudó de su camino, los rostros que dejó atrás, los silencios que no se atrevió a romper. Todo estaba ahí, inseparable. Cuando abrió los ojos, el reflejo ya no estaba. En su lugar, un hilo de luz fina, casi invisible, se extendía desde su pecho hacia el horizonte del valle. «Síguelo», dijo una voz que parecía venir de todas partes y de ninguna. «Es el camino que siempre ha estado esperándote». Arima comenzó a andar. Con cada paso, el hilo parecía tensarse, como si lo guiara hacia algo que le pertenecía desde antes de su nacimiento. Sin embargo, el horizonte cambiaba con cada latido. A veces una montaña luminosa, otras un océano en calma, otras un abismo oscuro. Sabía que cualquiera de esas formas podía ser su destino. De pronto, el hilo comenzó a vibrar con fuerza, y desde el horizonte, una figura desconocida empezó a caminar hacia él. No era un reflejo, y tampoco parecía humana. La figura avanzaba lentamente, como si no tocara el suelo. La niebla se abría a su paso, revelando destellos fugaces, un pétalo cayendo, el reflejo de un río que no estaba allí, una sombra que respiraba. A medida que se acercaba,
Arima sintió que el aire cambiaba de peso. No era más denso, pero sí más consciente, como si cada molécula le observara. El hilo de luz que lo guiaba temblaba, y con cada vibración parecía emitir un eco que resonaba dentro de su pecho. Finalmente, la figura se detuvo a unos pasos. Tenía la forma de un anciano, pero su piel parecía hecha de corteza antigua y sus ojos eran espejos líquidos donde bailaban fragmentos de estrellas. «Has seguido el hilo», dijo con una voz que no era voz, sino un murmullo que parecía formarse en el viento, en las piedras, en el agua invisible bajo sus pies. Pero seguir no siempre es entender. Arima sintió que esa frase no era un reproche, sino una invitación. «¿Quién eres?», preguntó. El anciano inclinó la cabeza. «Soy el que cuida los umbrales que separan lo que crees que eres, de lo que en verdad eres». Al pronunciar esas palabras, el paisaje alrededor se transformó. El horizonte se disolvió en un vacío sin fondo, y solo el hilo de luz permaneció, vibrando entre ellos. El guardián señaló el hilo. «Cada paso que has dado ha sido tuyo, pero este tramo es distinto. Si lo cruzas, dejarás atrás no solo tus miedos, sino también tus certezas». Arima sintió un escalofrío. El hilo parecía llamar a su esencia más profunda, pero también amenazaba con deshacer todo lo que creía haber aprendido. El guardián extendió su mano y en ella apareció un cuenco de agua clara. «Mira», ordenó. En el agua, Arima vio no su reflejo, sino cientos de escenas, caminos que no había tomado, palabras que nunca dijo, vidas que pudo haber vivido. Algunas eran luminosas, otras oscuras, pero todas parecían reclamarlo. El anciano acercó el cuenco a sus labios. «Bebe, y descubre cuál de esos caminos te pertenece en verdad». Pero Arima dudó. ¿Y si al beber olvidaba quién era ahora? El cuenco temblaba apenas en las manos del guardián, aunque el anciano parecía inmóvil como una montaña. El agua clara despedía un aroma imposible de nombrar, como si mezclara el perfume de un jardín en primavera con la humedad de una cueva ancestral. Arima lo observó largo rato. El líquido no reflejaba ya escenas, sino un vacío luminoso, profundo y silencioso, como el ojo de un huracán. «Si bebes», dijo el guardián, «no regresarás siendo el mismo. Y sin embargo, si no lo haces, seguirás sin saber quién te llama desde dentro». Arima cerró los ojos. Escuchó su respiración, el eco de su corazón, el murmullo sutil del hilo de luz que aún unía sus pies al suelo. Sintió miedo, pero debajo del miedo había algo más. Una suave certeza de que no buscaba respuestas, sino un recuerdo, uno muy antiguo. Tomó el cuenco y lo llevó a sus labios. El primer sorbo fue como beber agua de un manantial en lo alto de una montaña, pero en cuanto tragó, un calor sereno comenzó a extenderse por su cuerpo, desde el pecho hasta las manos, como si estuviera siendo tejido por hilos de luz y sombra a la vez. De pronto, todo desapareció. Ni guardián, ni montaña, ni hilo. Solo un espacio infinito donde flotaban miles de voces, algunas conocidas, otras extrañas. No hablaban con palabras, sino con sensaciones. La brisa de un verano perdido, la mirada de una madre, el eco de un adiós que nunca dijo. Una voz más nítida que las demás se alzó dentro de su mente. «No vienes a buscar lo que te falta. Vienes a recordar lo que siempre ha estado contigo». Arima sintió una lágrima caliente recorrer su mejilla. Comprendió que la intuición ancestral no era un don a conquistar, sino una herencia que había olvidado cuidar. Pero entonces algo cambió. Entre la luz y la sombra vio una figura esperándolo, con un rostro que no pudo reconocer, y sin embargo, sintió que lo conocía desde siempre. La figura levantó la mano, y el mundo volvió a temblar. «Ven», susurró, «queda poco tiempo».
El temblor no era solo del suelo. El aire mismo parecía desgarrarse, dejando ver entre sus grietas destellos de un amanecer y un atardecer al mismo tiempo. La figura permanecía inmóvil, envuelta en un manto que parecía tejido con luz de luna y ceniza de estrellas. No tenía edad. Su rostro cambiaba como el reflejo en un lago cuando pasa una nube. «¿Quién eres?», preguntó Arima, con voz que no sabía si era suya o del silencio que lo rodeaba. «Soy aquello que has estado evitando mirar», respondió la figura. «La parte de ti que recuerda, incluso cuando tú olvidas». Un aroma a madera quemada y flores recién abiertas llenó el espacio. Arima sintió que cada inhalación despertaba memorias que no pertenecían a una sola vida. Caminatas por caminos de piedra en noches sin luna. Cantos a orillas de ríos que ya no existían. Manos que lo habían sostenido en otro tiempo. La figura se giró y señaló hacia una abertura en el horizonte partido. Más allá, se veía un puente suspendido sobre un vacío interminable. De un lado, un cielo lleno de relámpagos mudos. Del otro, una calma luminosa que no cegaba. «Este es el umbral», dijo la figura. «Si lo cruzas, tu intuición dejará de ser un susurro para convertirse en guía. Pero cada paso requerirá que dejes atrás algo, y no todo lo que sueltes estará dispuesto a dejarte ir». Arima dio un paso hacia el puente. El primer tablón crujió bajo su pie como si protestara. Sintió que algo tiraba de su espalda. Recuerdos, miedos, nombres que había amado y perdido. La figura avanzó junto a él. «El tiempo no es tu enemigo», susurró, «pero tampoco te esperará». Una sombra gigantesca emergió desde el lado de los relámpagos, extendiendo un brazo hecho de viento y ceniza, bloqueando el camino. «Para avanzar», tronó una voz antigua, «primero deberás mirarme a los ojos». La sombra se alzó sobre Arima, y sus ojos eran dos pozos infinitos donde flotaban todos sus temores. Allí estaba el miedo a fallar, la soledad que le había acompañado desde niño, el dolor de los adioses que nunca pronunció. La figura a su lado no intervino, solo dijo: «No puedes cruzar el puente con un corazón dividido». Arima sintió que el vacío bajo sus pies le llamaba, no para destruirlo, sino para que soltara aquello que pesaba. «Mírame», ordenó la sombra, «acéptame o caerás». El monje cerró los ojos, respiró hondo, y al abrirlos lo hizo sin resistencia. La sombra tembló al recibir su mirada sin juicio. Poco a poco, su negrura comenzó a diluirse, hasta revelar en su centro un pequeño fuego azul, del tamaño de una luciérnaga. Arima extendió la mano, y el fuego se posó sobre su palma. Comprendió entonces que aquello que había temido durante toda su vida no era su enemigo. Era la puerta que no se había atrevido a cruzar. El puente dejó de crujir, y cada tablón se iluminó con un resplandor suave. La figura que lo acompañaba sonrió apenas. «Ya no necesitas que te guíe», dijo, y se desvaneció como niebla al amanecer. Arima avanzó hasta el otro lado. El cielo cambió, y allí no había relámpagos ni calma, sino un espacio donde ambos coexistían. La luz y la oscuridad danzaban como viejos amigos. Caminó hacia el horizonte, sabiendo que su intuición ya no sería un susurro tímido, sino una voz clara que lo guiaría más allá de las montañas, más allá del tiempo. Antes de desaparecer entre la niebla, una última frase resonó en su interior: «Quien abraza su sombra, despierta su luz».